Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga. Voy a apagar esto aquí. Hoy comenzamos un tema nuevo. Un tema nuevo que no es nuevo. O sea, un material didáctico nuevo. Mi encuentro con Jesús. Mi encuentro con Jesús. Hay frases que muchas veces las personas utilizan porque suenan románticas, porque suenan bonitas. Este asunto del encuentro con Jesús suena como el título de un programa radial o televisivo religioso, por supuesto. Sin embargo, ustedes saben lo que nuestro Señor Jesucristo pensaba respecto a la religión, porque Él hablaba, ¿verdad?, sobre lo que Él pensaba sobre la religiosidad. ¿Qué es religión? Una costumbre, dicen por allí. ¿Gloria? Algo que se hace continuamente. ¿Quién dice? Fulano de tal se toma sus medicamentos religiosamente a las 6 de la mañana. ¿Verdad? Por costumbre. Y esa es la realidad. Y la religión y las costumbres relacionadas con la religión no son intrínsecamente malas, ¿verdad? No son necesariamente malas por ser costumbre. Por ejemplo, ¿qué costumbres ustedes piensan son buenas? ¿Cuáles son algunas buenas costumbres relacionadas con la religión o no? La oración diaria es una buena costumbre. Juan, ¿qué tú piensas? Una buena costumbre, aunque no sea de religión. Estar siempre pendiente a la palabra de Dios, estudiar la Biblia, orar, estudiar la Biblia. Otra buena costumbre, Úrsula. Exacto. Preferiblemente levantarse temprano, a la salida del sol, y acostarse ya un poquito después de la caída del sol, ¿verdad? No la caída, ¿verdad? Cuando la puesta del sol. Rosana. Tomar café por la mañana, algunas personas dicen que pudiera ser una buena costumbre. Y eso cambia dependiendo de quién está de secretario de Agricultura. El aseo personal, ¿verdad? Bañarse. Cepillarse los dientes por lo menos por la mañana y por la noche, pero dicen los dentistas que después de cada comida. Hacer ejercicio es una buena costumbre. Ita, es una buena costumbre. Darle la comida a los animalitos que dependen de uno, eso es una buena costumbre. Rosa, a ver. Eso es una muy buena costumbre. Amén. ¿Alguien más? ¿Algo que no se haya mencionado que usted piensa que es una buena costumbre? ¿Y los domingos a la iglesia? Seguro, congregarse, dice la hermana Lorian, congregarse, estar con los hermanos. Juan, ¿perdón? Hablarle a todas las personas sobre el Señor. Pues eso son buenas costumbres, ¿verdad? Y muchas de ellas están relacionadas con lo que la gente llama religión. Sin embargo, la palabra religión es tan y tan general que a veces uno no sabe de qué se está hablando. Hemos hablado sobre esto antes, ¿verdad? Cuando la gente te dice que Dios te bendiga, usted lo recibe como una bendición, pero ¿a qué Dios se están refiriendo? ¿O qué realmente quiere decir la persona con esa expresión? Pues el tema, mi encuentro con Jesús, pudiera parecer tener que ver con religión. Y si es así es porque realmente tiene que ver con religión. Pero tiene que ver con la religión pura y sin mácula a la cual se refiere Santiago. La palabra de Dios es nuestra religión. Pero es más que religión. Es lo que somos. Pues encontrarnos con Jesús cobra un significado real. El significado, el único significado.
cuando estamos enfocados en lo que realmente merece nuestra atención, que es nuestra relación con Dios, mediante el plan que Él mismo creó, el plan que Él diseñó. Así que, ya que hemos definido todo esto, ¿qué entonces es la definición de encontrarse con Jesús? ¿Cada cuánto tiempo uno se encuentra con Jesús? Debería ser todo el tiempo. Nuestro encuentro con Jesús debe ser algo constante. ¿Estamos siempre conscientes de ello? La contestación que me dan por acá es no. Algunas personas como que están pensando como que... ¿Le doy la contestación de catecismo? Seguro, ¿eh? Pues nuestra humanidad. Rosana tenía una contestación distinta. Sí, ¿me permite hacerle una corrección semántica para que usted no se acuse demasiado? Porque la palabra olvidar es demasiado fuerte. ¿Verdad? Es que no estamos enfocados en el Señor. ¿Verdad? No estamos enfocados en eso. Nosotros no nos olvidamos del Señor. Si usted ha conocido a Cristo Jesús, usted no se olvida de Él. No hay forma de olvidarse de Él porque Él no nos va a dejar. Él mismo dice, no depende de nosotros. Ya que nosotros aceptamos el regalo de Dios, la parte más importante y más terrible le toca a Él. Gloria al Señor, que es así. Usted lo que tiene que hacer es serle fiel al Señor, ¿verdad? No es que eso sea sencillo, pero la parte de lograr que todo se dé y que la relación vaya, pues la parte más fuerte ya el Señor la ha realizado. Por lo tanto, si nosotros queremos estar todo el tiempo en comunión con el Señor, no siempre lo estamos porque nuestra humanidad se impone. Todo el tiempo debemos estar procurando un encuentro con el Señor. Pues este tema que estamos comenzando el día de hoy y estaremos considerando por 6 semanas, enfoca en nuestra relación con Cristo Jesús. Y llamado de la manera que aparece allí en el tema, ¿verdad? Mi encuentro con Jesús. Y estaremos considerando pasajes, todos, en el Evangelio de Juan. Aquí están los temas. Aquí están las sesiones, debo decir, los títulos de cada sesión. Mi necesidad más grande. Usted le pregunta a las personas en la calle hoy, ¿qué es lo que tú más necesitas? Y el 99% de ellos le va a decir, necesito a Jesús. Necesito estar en comunión con Dios, dice el 99% de la gente. Mira, ahora mismo hay un montón de carros pasando por ahí, por la número 2. Ahora mismo no hay ninguno, ¿verdad? Pero en el transcurso de este estudio, cientos de carros pasarán por frente a esta iglesia. Y la mayor parte de ellos dirá, voy a entrar para ahí, porque ahí están hablando, ahí dice que es una iglesia, ahí deben estar hablando de Jesús. Yo tengo necesidad. Eso suena cierto, eso suena como... Lo que dice, ¿dónde está el punchline? ¿Verdad? ¿Cuándo es que va a corregir? La realidad es que no. ¿Cuáles son las cosas que las personas dicen? Mi necesidad más grande es tal cosa. Los chavos. El mundo anda de aquí para allá procurando dinero. Porque el dinero les da poder. Las grandes guerras, alguna gente dice, han sido por religión, han sido han sido todas por chavo, todas por dinero, por el poder, por acaparar espacios, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial allá, cuando asesinaron a aquel heredero del reino húngaro, en español se dice, ¿verdad? Húngaro, austrohúngaro es que se dice en español. Aquel muchacho nacionalista serbo, lo asesina al heredero del reino austrohúngaro y allá se formó la grande. ¿Pero por qué lo hizo? Alguna gente dice, sí, por idealismo. No.
todo es por tener poder. Y hay muchas personas que piensan que la mejor manera de adquirir el poder, por la razón que sea, es teniendo dinero. Pues piensan que esa es su necesidad más grande. El mundo, la realidad es que desconoce, muchos, o no están enfocados en cuál es la verdadera necesidad que tiene el ser humano. Si las personas estuviésemos en paz con Dios, las cosas irían bien. Amén. Jesús restauró mi vida. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Yo también, ¿verdad? Y todavía está en el proceso. Lo más importante, lo restauró. Pero me doy cuenta que todos los días él dice: James, aguántate ahí, párate ahí, que no te muevas. Déjame acomodarte esto que está aquí mal puesto. Y viene y me afina un poquito más. Y de momento yo camino y me estrujo por las aguas anegadas de la vida. Poético, ¿verdad? Sonó poético. Pues, y el Señor me corrige, me saca de allí. Jesús me dio gracia y perdón. Jesús abrió mis ojos a la verdad, murió por mí y resucitó para darme vida. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, como dijéramos anteriormente. Hoy estamos considerando el primero de estos estudios, mi necesidad más grande. Solo Jesús puede verdaderamente saciar mi sed. Este arte, ¿verdad? Que he tratado de coger algunas ilustraciones artísticas de ese encuentro de esta mujer con el ser más hermoso, el ser más importante, más poderoso que haya transitado jamás sobre la faz de la tierra, con el Señor Jesucristo. Qué estampa tan hermosa, ¿verdad? El Señor allí, sentado, y ella llega y se encuentra con Él. Pero si lo describimos de esa manera, parecería que es que ella lo está buscando a Él. Y es al revés. El Señor anda buscando lo que se ha perdido. Nos anda buscando a nosotros para que podamos nosotros ser bendecidos. Dios te bendiga, Jean-Marie. Pues aquí tenemos esa imagen tan y tan poderosa. Ahora, este es un estudio de un pasaje bíblico que hemos estudiado en distintas ocasiones. De hecho, en los estudios de los martes, de los líderes, la seguidora sedienta, yo creo que era el título, hace como 2 meses consideramos esto en los estudios de los martes. Y yo sé que a veces estudiar una misma cosa varias veces, aunque se dé la palabra, a veces nos hace cuestionar. Uno dice: pero ya yo sé ese pasaje, vamos a estudiar otra cosa. Yo sé que ustedes no piensan así, ¿verdad? Y si es así, pues no deberíamos pensar así. Pero la realidad es que en nuestra humanidad pudiera que nosotros pudiéramos pensar, entonces, ¿vamos a hablar de algo diferente de lo que hablamos hace 2 meses? Y yo creo que sí. Pero vamos a comenzar, ya que ustedes lo saben, ¿verdad? Lo que estamos estudiando, vamos a comenzar con un resumen de lo que usted ya sabe respecto a este pasaje bíblico, a ver si podemos complementar con el enfoque, obviamente, de que le vamos a dar el estudio en esta mañana. ¿Alguien que me quiera resumir, hermano Pablo? ¿Alguien que me le dé el micrófono, hermano Pablo, que me pueda resumir lo que aparece ahí en Juan 4 respecto al encuentro de nuestro Señor Jesucristo o de la mujer samaritana con Jesucristo? El Señor lo sabe todo, Él es omnisciente y Él sabe la necesidad, y esta dama con que Él se encontró tenía una necesidad muy grande porque era una pecadora y el Señor... que ella era pescadora. No, pecadora. Ah, pecadora, sí, Él sabía que ella tenía una necesidad bien grande y él tomó la iniciativa de empezar a hablar con ella, porque como sabe, por diferencia de raza, ella no podía iniciar la conversación, y el Señor fue bien precavido en eso e inició la conversación con ella para que ella le hablara, pero verdaderamente la sed que ella tenía solamente la podía saciar el Señor. Amén. Era el único que lo podía saciar. Amén.
porque ella contó hasta su historia, ella completa, de lo que era, y él lo sabe todo. Le digo, sí, yo sé que has tenido cinco maridos, ¿verdad? Y el que tiene tampoco es tuyo, pero a eso vino el Señor, a salvar, quería salvarla. Amén, Eso amén. quería Muchas sacarla gracias, hermano Pablo. Quería sacarla de ese pecado. Amén. Ajá. Gracias, hermano Pablo, por ese resumen, resumido. El Señor atraviesa Samaria. Ahora, dice al principio del capítulo número 4 que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, la cosa estaba ahí, había demasiada atención en él. Él decidió subir a Galilea, ¿verdad? Salir de Judea a Galilea. El versículo 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. Ese versículo a muchas personas siempre le ha causado mucho interés, porque dice que le era necesario. Hay un poema que yo le asigno a mis estudiantes, y yo creo que les he hablado sobre esto. Es un poema sobre, pues, que utiliza una imagen y dice, tanto depende sobre una carretilla roja mojada con lluvia al lado de las gallinas blancas o algo así. Estoy tratando de traducirlo, ¿verdad? So much depends upon a red wheelbarrow glazed with rainwater beside the white chickens. Ese es el poema. Es una imagen. Y si perdemos de perspectiva lo que se está diciendo, las palabras que se utilizan, pues entonces perdemos de perspectiva una parte importante del significado. Las personas dirán, eso es un poema. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el poeta? ¿Verdad? Quizás a nosotros, puede que a las personas les guste o no les guste a mayor o menor grado la poesía, pues eso es una cuestión individual. Pero que yo puedo retener, pues me parece que se encuentra en las palabras. El poema comienza con la expresión, tanto depende. Y yo digo, ¿por qué las cosas dependen? Cuando tanto depende de algo, quiere decir que algo es importante. Y en ese caso, es una imagen. Eso es importante para quien lo está diciendo, para quien lo está observando. ¿Verdad? Para un jíbaro en el campo que quiere sembrar la tierra, una pala y una picota son bien importantes. Tal vez más importantes que para un individuo que se encuentra en una oficina, o lo que pudiera pensar un oficinista, ¿verdad? Porque para el oficinista también debe ser importante, porque si no, no come. Quizá no está pensando en eso, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en ese detalle. Aquí lo que dice ese versículo bíblico es que le era necesario pasar por Samaria, y las personas dirán, ¿necesario? De hecho, el judío promedio, pastor, ¿cuál era la ruta que tomaban si iban de Judea, de Jerusalén a Galilea? No pasando por Samaria, se iba por el este, por el oeste, daban la vuelta bien larga para no tener que pasar por Samaria, porque era desagradable para ellos. Exacto. Es como decir, ¿verdad? Si usted dice, voy a ir para Añasco, voy para el mall de Mayagüez, me voy a tirar por San Sebastián. Hay gente que pudiera, porque hay una ruta, ¿verdad? Que usted sube por San Sebastián, y hay días que puede que digan, pues mira, el camino está bloqueado, como decimos en puertorriqueño, pues usted tenga que tomar esa ruta. Pero es la ruta larga, una ruta un poco más tortuosa. Pues lo que dice el pastor, pues es algo similar, ¿verdad? Toma la ruta larga. Y la razón por la cual tomaban la ruta larga, la sabemos. El hermano Pablo estaba hablando sobre el hecho de que los judíos y los samaritanos no se llevaban, que de hecho, cuando vemos el relato, esto es algo que se subraya. Pero dice que le era necesario. Si por lo general la ruta larga era la que tomaban, entonces, ¿qué posibilidades, verdad? Yo sé que muchas veces tenemos en mente una específica, pero yo creo que usted utilice su pensamiento crítico, analítico, para considerar
para, como decimos en español, think outside the box, ¿verdad? Piense más allá de la contestación de catecismo. ¿Cuáles son algunas posibilidades que harían necesario que Cristo Jesús atravesara Samaria, lo cual no era lo acostumbrado? Hermana Rosana. Puedo pensar que era para verla a ella, porque no solamente por ella, sino por ella creyeron otros. Entonces él creó ese vínculo con los samaritanos que estaba roto también. Amén, amén. Pues ese encuentro sería propicio, ¿verdad? Se propiciaría por ese encuentro entre esta mujer con Jesús, que estaría allí cuando ella llegara. Muy bien. ¿Alguna otra razón que usted pensaría que sería necesario? Lo que dice la hermana Rosana, y yo quiero decirlo de manera más sencilla. Dios lo predeterminó. Dios lo estableció. Había un momento en el cual se encontraba Pablo, ¿verdad? Él quería ir en una dirección, pero él tuvo una visión de un varón macedonio. La ruta la habían pensado anteriormente, pero eso se lo reveló el Señor. Era necesario. El Señor tenía un plan. El resultado del plan de Dios también está predeterminado, pero no según lo que nosotros podamos imaginarnos. Las personas a veces dicen, Dios es un puppet master, ¿verdad? Nos tiene a nosotros como si fuéramos unos monigotes, como si fuéramos unas marionetas, y Él nos mueve a su antojo. Eso es un pensamiento, ¿verdad? Demasiado morboso. Y la mente que piensa de esa manera es una mente retrógrada, ¿no? Una mente muy acomplejada. Y nada malo con que tengamos complejos, porque yo creo que todas las personas tenemos algún tipo de complejo. La palabra complejo es negativa, pero estoy hablando desde el punto de vista psicológico. ¿Verdad? Complejo es eso mismo, ¿verdad? Cómo nuestra mente funciona y cuáles son las situaciones que encontramos dificultosas en nuestro manejar del diario. Los complejos de algunas personas es que piensan que tienen que ser amables con todas las personas. Y no estoy diciendo que eso sea incorrecto, pero lo llevan a la enésima potencia, ¿verdad? Al extremo de que si las personas les tratan mal, ellos insisten y persisten e insisten en asociarse con esas personas. No es que usted no les perdone, pero si las personas les van a atacar y les van a maltratar, usted dice, sí, pero eso no fue lo que hizo Cristo Jesús. Sí, pero Él tampoco tuvo ningún problema con decirle hipócritas a los que querían hacerse pasar por personas piadosas y realmente no lo eran. No estoy diciendo ahora que nosotros vamos a andar ahí a la calle a llamar hijos del diablo a todas las personas tampoco, pero las personas tenemos complejos. Nuestra mente es muy compleja. Esta situación que se daba allí fue una predeterminada por Dios, de la misma manera que vemos en otros pasajes bíblicos que Dios predeterminaba situaciones que habrían de ser. Aquí vemos que era necesario, Dios lo predeterminó, y lo que dice mi hermana Rosana también es muy acertado, ¿verdad? Pues solo Él puede verdaderamente saciar mi sed. Es la idea central. Y aunque hay mucho que pudiéramos decir respecto a este pasaje bíblico, vamos a hacer el enfoque, obviamente, del pasaje bíblico en lo que respecta a mi encuentro con Jesús, pero también quiero que nosotros consideremos una serie de preguntas que no están en el material didáctico que usted estudió, ¿no? Unas preguntas que yo formulé para entonces crear un diálogo basado en lo que nosotros sí ya sabemos. Ya estudiamos este pasaje bíblico hace 2 meses y antes de eso lo hemos estudiado en un sinnúmero de ocasiones. Pues a mí me interesa ver cómo vamos a aplicar esto desde el punto de vista espiritual a nuestro análisis de la realidad, de la vida, pero como Dios espera que nosotros lo hagamos, ¿verdad?
como hijos de Dios y desde la perspectiva de aquel que así ha tenido un encuentro con Jesús. ¿Les parece? ¿Les parece bien? Amén. Pues Él nos creó con una intención, que fuéramos su creación más preciada, para que pudiéramos estar siempre en paz con Él y tener una relación íntima con Él. Es lo que llamamos comunión. Cuando decimos tenemos comunión los unos con los otros, es que podemos comer juntos, es que podemos utilizar los mismos utensilios juntos, ¿verdad? Hay una palabra en griego para ello, que eso es lo que significa. Desde que el pecado nos separó de Dios, nuestra gran necesidad es recuperar una comunión íntima con Él. Y pudiéramos perderle perspectiva, yo le digo, muchas veces en el mucho usar ciertas expresiones, pudiéramos perderle perspectiva el significado real de ello. Y como ejemplo a veces damos la expresión salud, cuando alguien estornuda, ¿verdad? Alguien estornuda, se le dice salud. Y si viene de un hogar como el mío, me acuerdo don Andrés, mi viejo, decía, que Dios le bendiga, le favorezca, le acompañe y le haga un santo, que trabajo le va a dar. Y obviamente esa última parte es folclórica, ¿verdad? Porque para Dios nada es imposible. Pero en el caso de algunas personas, yo me asombro con la capacidad que Dios tuvo de poder convertir mi vida. Así que sí, yo en un momento pudiera pensar que a Dios le dio mucho trabajo, pero para Él no hay nada imposible. Pues esa es la expresión, ¿verdad? Pues queremos nosotros recuperar la comunión íntima con el Señor. Vamos directamente al pasaje bíblico. Ya sabemos la base, la historia sobre la cual se construye esto que vamos a estar considerando. El Señor y los discípulos salen porque saben que hay demasiada atención puesta sobre ellos de parte de los fariseos. Todavía no es el momento del Señor, por lo tanto va hacia el norte. En vez de bordear la zona de Samaria como es acostumbrado, le es necesario atravesar esa región. Y llega a un lugar en Samaria, una ciudad que se llama Sicar. Dice, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y este no es José Pepe. José, el hijo de Jacob. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Se sentó allí. Era el mediodía, más o menos mediodía, cuando está ese sol ahí, mira, candente encima de la nuca. Estaban caminando, Dios humanado, encarnado, Jesús, tenía hambre y tenía sed y envió a los discípulos para que fueran a buscar comida a la ciudad. Él se queda allí. Versículo 7 al 10, ¿quién quiere leer esa porción? Hermano Héctor. Hay un micrófono que le puedan pasar al hermano Héctor y después Karina tiene el de después. Libro de Juan, capítulo 4, del 7 al 10, dice así. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Esto lo hemos discutido en distintas ocasiones. Y aquí se hace la comparación obligatoria, ¿verdad?, entre el agua natural para saciar nuestra sed
física, y el agua espiritual, que es Jesús mismo para saciar nuestra sed espiritual, pero de manera eterna. Y en la discusión es obligatorio siempre hablar sobre la temporalidad de uno y la eternidad de la otra. Usted toma agua ahora y dentro de un tiempo le da sed de nuevo, porque así es nuestra vida física. Dios a nosotros nos ha creado, Él quiso que fuéramos perfectos, pero el pecado ha corrompido todo. Entonces, los biólogos que están por aquí, ¿de cuánta agua se compone nuestro cuerpo? Más de 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua. Y por lo tanto, sin agua, usted no puede subsistir, usted no puede sobrevivir. Sin agua física. Lo mismo es cierto respecto al agua espiritual. Usted puede sobrevivir de manera temporal sin agua espiritual, pero Dios quiere que tengamos vida eterna. Para esa vida eterna, pues entonces hay que consumir el agua espiritual. Y Jesús le está hablando sobre eso. Hasta ahí. ¿Estamos bien? Esto ya lo sabemos porque lo hemos estudiado 500 veces. Yo tengo una serie de preguntas que quiero que consideremos. Quizás nos sirvan, ¿verdad? De pie forzado para tener una discusión, ¿verdad? Un análisis de este pasaje. La primera pregunta que quiero formular, y yo les puse de subtítulo a estas preguntas con contestaciones aparentemente obvias, con énfasis en aparentemente. ¿Por qué fue la mujer al pozo? Te dice, a buscar agua. ¿A qué? Ok, pero la contestación, la hermana Lucy, adelante. Había un plan, dice el hermano Millo, pero aquí dijeron a buscar agua. La mayor parte de las personas tenía sed. Hermana Lucy. Que yo oí un comentario una vez de este caso, de que la mujer posiblemente, como tenía vida ligera, pues iba sola. Que era atleta ella. No, una vida... Porque dice que es con una vida ligera. 5 maridos, ¿verdad? Tenía. Ajá. Había tenido 5 maridos. Vamos a mantener eso como un paréntesis, me parece importante, ¿verdad? La contestación que provee mi hermana Lucy me parece que es importante, ¿verdad? Mediodía. Por lo general, los estudiosos dicen las mujeres solían ir de madrugada o bien de tarde cuando el sol no estaba azotando tan fuerte. Y ella llegó allí al mediodía porque es cuando no habría de haber gente. No se quería encontrar con nadie porque la gente la juzgaba. Entonces vamos a dejar ese paréntesis allí, porque lo que la hermana dijo, y yo le hago la pregunta, ¿verdad?, de manera jocosa. Vida ligera. Por lo general, nosotros juzgamos. Todos tenemos prejuicios. No hay una sola persona, y digo esto sin temor a equivocarme, no hay una sola persona, excepto la que no piense. Yo le decía, ¿verdad? Don Andrés también decía, fulano de tal, él es feliz, él no piensa. ¿Ves? Y eso pudiera ser cierto, ¿verdad? Porque a veces yo digo, las otras noches yo estaba que yo no podía dormir. Te digo, me levanté a las 2:30 de la madrugada y yo así. Me levanté, me puse a adelantar el trabajo y a estudiar la palabra y a orar y no conciliaba el sueño. Desde las 3 de la mañana estuve despierto y no pude volverme a acostar. ¿Por qué? El cerebro pensando. Decía, Señor, si tú me permitieras no pensar un ratito. Y después yo decía, qué bruto yo soy, ¿verdad? Yo quiero pensar, yo no quiero dejar de pensar. Pero la gente piensa y lamentablemente muchas veces están equivocados en lo que piensan. Eso nos lleva a tener prejuicios. Nosotros tenemos una cultura, tenemos una serie de costumbres y tenemos ciertas expectativas
Eso, entre muchas otras cosas, van a moldear cómo es que nosotros evaluamos a los demás. Veo a alguien que está vestido de cierta forma, yo tengo una preconcepción de esa persona. Obviamente, lo que es prudente es no verbalizarlo si es una preconcepción negativa, ni actuar sobre esa preconcepción, porque sabemos que en nuestra humanidad podemos estar equivocados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Verdad? A mí me toca interactuar con muchos jóvenes. Semestralmente, yo tengo entre 175 y 200 y pico de estudiantes todos los semestres. Y muchas veces, algunos están repetidos, pero muchas veces no. En tiempos recientes, yo he tenido estudiantes quienes llegan, varones, con falda, con maquillaje. Entonces hay personas quienes los miran y le confieso, quizá yo en mi juventud, en mi ignorancia, para mí eso era despreciable, eso era asqueante, era motivo de burla, ¿verdad? Quizá en mi ignorancia de muchacho, y quizá hubiese hasta, quizás no, pero hubiese hecho quizá alguna broma con personas fuera, obviamente no en la presencia de ese individuo. Hoy día yo los veo y soy movido a la tristeza. Me da mucha tristeza, me da tristeza y obviamente pues eso me mueve a la compasión y a la misericordia. Y gracias al Señor yo puedo sentir amor por ellos. E incluso se los comunico. A ellos les está bien raro, yo les he hablado sobre esto. Ese es el Señor obrando en uno. Pero uno los ve y la persona promedio muchas veces, incluso dentro de las iglesias, pues piensan que están en el derecho de mofarse de ellos, de utilizar lenguaje que pudiera ser hasta denigrante para referirse a estas personas. Y hay lugares para justificar, ¿verdad? Y a veces de manera hipócrita dicen, no odias al pecador, odia al pecado. Pero en sus acciones, muchas veces lo que demuestran es impiedad contra el pecador y el pecado también, pero se traduce hacia el pecador. Pues tenemos prejuicios y nuestros prejuicios nos llevan a actuar y a pensar, a obrar de ciertas maneras. Esta mujer, ya conocemos su pasado, aunque todavía no se ha mencionado en este pasaje que acaba de leer mi hermano Héctor. Así que vamos a detenernos ahí un momento, ¿verdad? Ella llegó allí a buscar agua. Estaba predeterminado, dice mi hermano Millo. Dios quería que hubiera un encuentro. Ella sería una pieza clave en este encuentro que habría de haber. Porque vemos una persona, pero esa persona sería terreno en el cual sembrar la preciosa semilla. La parte que no vamos a estar estudiando, ¿verdad? Por lo tanto, la voy a mencionar ahora, es la parte en que ella se va y lleva la palabra a otros quienes ella conocía, a los hombres de la ciudad. ¿Cómo se le caracteriza a esta mujer normalmente? Y la hermana Lucy contestó esa pregunta. La pregunta es, pues, ¿cuál es la opinión que la gente tenía? Pues que era una mujer de vida ligera, de vida fácil. Era una mujer adúltera, dicen las personas. Pero algo que muchas veces no se considera es por qué. No estoy diciendo que hay una justificación en el pecado. Lo que estoy diciendo es, vemos la situación, pero muchas veces no pensamos en el origen. ¿Tiene dolor de cabeza? Panadol o naproxen o lo que fuera. Atendemos el síntoma, pero ¿ha considerado que esa migraña crónica deberías consultarla con el doctor a ver si te manda a hacer unas pruebas, unos análisis, a ver si se puede atender el origen? Pues
¿Cómo se le caracteriza a esta mujer normalmente? Pues así. ¿Había levantado la mano, hermana Rosana? Pues solemos juzgar por lo que vemos. Y nosotros que somos cristianos, no somos la excepción. Juzgamos, no obstante. Y a veces ponemos el amén y decimos el aleluya y decimos el gloria a Dios, pero hay unos asuntos que todavía quedan sin resolver. A veces el que nosotros podamos congregarnos y ser parte de una iglesia X hace que pudiéramos pensar, y no se sienta ofendido, ¿verdad? Estoy hablando de manera muy general, estoy hablando de la iglesia en general, en el mundo. Pero si eso es usted también, pues hay que resolverlo. Pudiera ser que nosotros pensáramos que estamos por encima de otros, quienes no son. Mira fulano de tal, que es un borrachón, y lo decimos de manera despectiva. Cuando el Señor lo que quiere es que nosotros oremos por él. Cuando el Señor quiere que nosotros le demos ejemplo a esa persona. Cuando el Señor lo que quiere es que nosotros le amemos y le prediquemos con nuestro testimonio. No que nosotros le rechacemos y le demos de codo. Eso es algo que los fariseos, los legalistas, veían en Jesús y le criticaban. ¿Cómo es posible que éste se junte con los publicanos y con las adúlteras? Este no es un conocedor de la palabra. Y el Señor los confrontaba. Decía, ustedes ven la palabra y a ustedes les parece que en ella ustedes tienen la vida eterna. Pero ella habla de mí. Y él lo tenían delante de ellos y no reconocían que la palabra viva estaba delante de ellos allí. Hermano, esto se lo dice Jesús a los fariseos, pero si nosotros no pensamos que esto puede ser nuestra realidad, entonces no estamos leyendo la misma palabra. Cuando la palabra la vemos, es necesario que la apliquemos a nuestra vida primero. De otra manera, simplemente nos estamos entreteniendo en la lectura. Cristo Jesús es la bebida más importante de nuestra vida. Y cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra y vemos a Cristo Jesús plasmado en la palabra, estamos comenzando a hidratarnos espiritualmente. Es necesario mantenernos hidratados todo el tiempo, ¿verdad? Para poder proseguir en este caminar eterno, porque ya el Señor nos ha dado la vida eterna. Amén. Pues vemos cómo se le caracterizaba a esta mujer. Ahora, ¿por qué le sorprende a ella que Jesús le pidiera agua? David. Ajá. ¿Y eso te sorprende a ti? A mí, que él haya pedido eso, no, ¿Por qué no? porque primero que Jesús estaba allí cuando los discípulos se fueron a buscar comida, él fue allí por una razón. Él no está en ningún sitio por accidente. Amén. Pues fíjense que aquí hay contestaciones que parecen ser obvias, pero dentro de lo obvio hay un gran aprendizaje. Si es fuera de lo común, o sea, si lo que se está dando es fuera de lo común, entonces hay algo importante aconteciendo. Eso es lo que sobresale, es lo sobresaliente. Algo interesante dentro de este intercambio es que ella también estaba dispuesta a hablar con él. Entonces algunas personas concluyen, si es que era una mujer que se le hacía fácil comunicarse con los hombres. Algo que muchas veces no se habla es que, obviamente es algo que sí se habla, pero no dentro de este contexto. ¿Cuál era el estatus de las mujeres en la sociedad de ese tiempo? Inferior al hombre, dice David. No podían ni hablar. Una mujer que estaba sin esposo, estaba, según mientan los escritos, completamente desprovista, marginada, como si fueran los niños. Y esto no es completamente cierto, que estaba completamente desprovista, porque podía dedicarse a trabajar, a hacer algo, ¿verdad? Pero eso no era lo común. Dependían, para tener algún tipo de estatus y ser considerada una mujer respetable, tenía que ser parte de un núcleo familiar encabezado por un hombre.
y tener hijos. Pues se habla sobre la mujer y no se habla sobre que tuviera hijos, pero sí sabemos que tuvo 5 maridos y estaba con uno ahora que no era su marido. Pero eso lo vemos más adelante. Ahora, ¿a qué voy con esto? Se juzga a las personas, pero no se considera la periferia, ¿verdad? Todo lo que rodea su condición. Sabemos lo que eran las mujeres en ese tiempo, pero Jesús nos dice que sabemos también lo que eran los hombres. El Señor, cuando habla del divorcio, dice, bueno, la carta de divorcio se les permite darlo por la dureza en el corazón de los hombres. Hombres que eran unos maltratantes, que por piedad hacia las mujeres se les permitía entonces que el hombre le diera carta de divorcio, porque si no, y eso se extiende hasta el día de hoy. Hoy estamos todavía hablando sobre el tema del feminicidio. Hombres que piensan que las mujeres son unas posesiones, su pertenencia, y por lo tanto, si no te alineas a mi realidad, a mi poder, entonces yo tengo el derecho de quitarte la vida. Y eso se ha perpetuado a través de todos los tiempos. Pues esta mujer, no estoy justificando su situación, pero se nos hace bien fácil a nosotros juzgarla a ella y decir, ella era una mujer pecadora que tuvo 5 maridos. Pero usted no sabe, si tuvo 5 maridos, ¿por qué no pudo tener el primer marido y quedarse? ¿Fue culpa de ella? Esa es la parte, ese es nuestro prejuicio. Como leemos que tuvo 5 maridos, quiere decir que ella no pudo mantener una relación. En inglés la expresión, she couldn't keep her husband. No pudo quedarse, no pudo mantener a ese esposo. Y yo cuando pregunto sobre las relaciones matrimoniales, yo digo, una relación matrimonial es 100%, ¿verdad? Esa es una relación. Ahora escuchen la pregunta capciosa. Si una relación matrimonial es 100%, ¿cuánto se supone que cada parte aporte a la relación? Recuerden que les estoy diciendo que es una pregunta capciosa. David contestó más allá, ¿verdad? Si la relación es 100%, si yo estoy invirtiendo, aportando menos de 100%, entonces me estoy reteniendo algo. Dice la palabra de Dios que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, en una sola carne no puede haber menos de 100%. Así que si mi esposa y yo somos una sola cosa, yo tengo que entregar todo y ella tiene que entregar todo para hacer esa cosa. Y aquí estamos viendo un solo lado. Si vemos esas relaciones rotas, como que fueron culpa de ella, pues entonces estamos permitiendo que nuestros prejuicios tomen lo mejor del análisis de la circunstancia. Me habla sobre ella, sobre su debilidad quizás, sobre su dependencia, sobre su seguimiento a los mores sociales. Sin embargo, también me habla sobre lo degradada que estaba la sociedad en ese tiempo y sobre la falta de principios de los varones en aquel tiempo. Usted se casa, no hay posibilidad usted no se casa pensando que hay posibilidades de divorcio. Si usted piensa que hay posibilidad de divorcio, pues entonces no se debe casar uno. Ahora, para estar en una relación maltratante, mejor disolver esa unión, ¿verdad? Y maltratantes en distintas. Así que no nos podemos juzgar los unos a los otros. Cuando el Señor dice en Mateo 7:2, este pasaje que muchas personas les gusta citar, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzguéis seréis juzgados. Lo que está diciendo es, vas a juzgar, pero sabes que de la misma manera que tú juzgues, te van a juzgar a ti. Por lo tanto, si tú quieres que la gente tenga piedad para contigo, tú ejércela primero sobre el otro. Quita la vara que está en tu ojo antes de quitar la paja del ojo ajeno. Cuando vamos a juzgar a esta mujer, tenemos que evaluar todo. Ella falló. Pues el Señor dice, con el que estás ahora,
no es tu marido, está en concubinato, eso está bien, pues, si ella cree en el Señor, si cree en Jehová, entonces sabe que para estar unida a un hombre tiene que estar casada con él. Pero esa es la parte que nosotros vemos. Amén, ¿estamos bien? Si usted me quiere interrumpir, hermano, esto no es una predicación. Si usted me quiere interrumpir, hágalo. ¿Cómo contrasta la contestación de Jesús con la pregunta de la mujer? La contestación de Jesús con la pregunta de la mujer. Ella le preguntó, vamos para allá atrás. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Tú eres judío y me estás pidiendo de beber. ¿Y cómo es posible eso? Si yo soy mujer samaritana y nosotros no se supone que nos llevemos. Ella le preguntó una cosa, ¿y qué le contestó él? Si conocieras el don de Dios. Él le dijo, te pido de beber porque tengo sed. Porque no importa tú. Eso no fue lo que le contestó. ¿Qué le contestó él? ¿Cómo contrasta? ¿Verdad? Cuando estoy diciendo cómo contrasta, estoy diciendo cuál es la diferencia. Porque ella le preguntó una cosa física, pero él le contestó algo espiritual. Amén. Ahí está el contraste más importante. El Señor siempre va al meollo de la situación. El Señor no te contesta la pregunta que tú estás formulando necesariamente de la manera que tú esperas que te conteste. Dice, Señor, ¿qué día es hoy? Sabemos que hoy es domingo 12 de marzo. Señor, ¿qué día es hoy? Y el Señor te dice, ve y camina por la senda que yo te he de mostrar. Tú dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues porque el Señor se está adelantando. ¿Cuántos de ustedes han jugado ajedrez? Ese pastor le gusta jugar ajedrez. Lucy le gusta jugar ajedrez. Héctor. ¿Verdad? Hay personas quienes dicen, hay personas quienes tienen la capacidad de pensar 15 movidas hacia adelante. Pues el Señor está siempre millones de movidas adelantado de nosotros. Usted piensa que usted mueve el peón aquí, entonces la próxima movida, el Señor ya ha pensado eso y por encima, y por encima, y por encima, y por encima, infinitamente. Pues el Señor nos muestra qué es lo que Él quiere que nosotros sepamos. ¿Estamos bien hasta aquí? Hermano Pablo. Bueno, ella, al hablar con él, pues lo trató un poquito fuertecito, porque verdaderamente ella no sabía quién era él. Ella pensaba que él era un judío común y corriente, que no era, él todavía no se había presentado. Más adelante que entonces le habla. Ok. Sí, pero ella lo vio como un judío común y corriente, por eso es que como que en su manera de hablar como que lo cuestiona, le dice, ¿quién eres tú para decirme a mí que si este pozo no lo dio Jacob a nosotros? Y entonces que entonces él después le contesta, sí, pero vamos verdaderamente ella estaba, ¿cómo se llama?, confundida porque no lo conocía, verdaderamente. Pero lo identificó, como dice el hermano Pablo, ella identifica que él es judío, ¿verdad? Qué sé yo, por la vestimenta, por el pelo, por algo tiene que haber visto ya en él, algún rasgo que pudo identificarlo como judío. Hermana Lorian. Que lo que dice es que Jesús lo que está diciendo así es, si supieras quién soy yo, tú eres la que me pedirías a mí el agua. Exacto. No yo a ti, sino tú a mí. Exacto. Y yo te daría pues agua viva, agua para... Y ahí crea un gancho, ¿verdad? Un punto de interés para ella. Entonces, y ahí crea cierto interés. Amén. Vamos a ir al próximo punto. Karina Andrea había levantado la mano para leer Juan 4, 11 al 18. Un micrófono que le puedan prestar allí a Karina Andrea para que... ¿No tiene? ¿Hermano Héctor tiene? Ok. Dice así, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y los ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. Y mira la cara que puso ella cuando... ¿Qué? La historia la conocemos, la conversación que han tenido. La hermana Lorian estaba hablando, subrayando del hecho de que el Señor le estaba ofreciendo un agua distinta a la que ella pudiera pensar, a la que cualquiera de nosotros pudiéramos pensar. Hay instancias en las cuales nosotros pensamos que realmente estamos claros respecto a la grandeza de todo lo que el Señor ofrece y lo que es el Señor en nuestra vida. Y la realidad es que nosotros ni siquiera comenzamos a comprender la magnitud de la grandeza de Jehová. El Señor ha tenido misericordia que se nos ha revelado a nuestras vidas. Y nosotros sí reconocemos que Él es grande, pero le reconocemos su grandeza en nuestras limitaciones humanas. ¿Verdad? Hay ciertas cosas que yo no las puedo explicar porque ese no es mi campo, pero estoy seguro de que cuando usted dice, miramos algunas partículas que se pueden ver solamente a través de, o percibir a través de un microscopio. Uno de nosotros íbamos a la escuela y teníamos unos microscopios que eran mecánicos. Ahora vienen unos que son electrónicos. Hay unos que son, ¿cuáles son los de más alta potencia ahora? Atómicos, qué sé yo qué. Subatómicos, se pueden ver partículas subatómicas. Pues usted puede ver cosas que son, usted no se imagina que están ahí. Yo escuchando un médico recientemente en una charla de nutrición, hablaba sobre cómo es que nuestro cuerpo tiene más células que no son humanas que las que sí lo son. Y uno dice, wow, ¿verdad? Porque las bacterias no son humanas. Y hay trillones, ¿verdad? Yo no sé ni siquiera cuál es ese número. Trillones y trillones de bacterias en nuestro cuerpo que son necesarias, ¿verdad? Que nos ayudan en nuestra vida. Y usted dice, wow. Pues yo en mi humanidad puedo hablar sobre eso, pero yo no lo veo. Yo, en mis limitaciones humanas, en nuestra inteligencia, la inteligencia mía no es mucha, es manitadita, pero lo que Dios me da, pues yo lo utilizo para lo que puedo. Y uno mira y usted dice, ¿qué es eso de una bacteria? Yo digo la palabra bacteria, pero yo no sé ni lo que es eso. Yo me imagino los dibujitos esos que nos dan los maestros de biología y puedo hablar sobre algunas de ellas que hay en el cuerpo, pero lo digo por fe, porque es conocimiento que uno ha adquirido, pero no es algo que yo veo. Y yo pienso que a veces nosotros pensamos tener un conocimiento vasto respecto a la grandeza de Dios, pero la realidad es que nosotros lo que conocemos es una pizca. Pero esa pizca que conocemos respecto a la grandeza de Dios es suficiente como para poder llevarnos de la mano y permitirnos estar en comunión con Dios. Dios nos ha dejado esto que tenemos aquí, que es lo más grande que nosotros tenemos aquí. Pero aún esto es una pizca de lo que es Dios. Llegará un momento en que veremos al Señor cara a cara, ¿verdad? Y sabremos cómo fuimos conocidos de parte de Dios. Y Él nos transformará cuando nos transforme completamente. Entonces sabremos cuál es la real grandeza de Dios. Pues el Señor le está hablando algo que ella no necesariamente puede internalizar o entender cabalmente de la manera que el Señor quiere que ella entienda. ¿El Señor estará consciente de eso? Seguro. Él sabe cuáles son nuestras limitaciones. Él sabe cuáles son nuestras cabezonerías. Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros a nosotros mismos. Y el Señor le habla sobre su condición
Y él prueba su honestidad o utiliza esto como un punto para que ella pueda entender parte de la grandeza de él. Alguien que no te conoce, ¿cómo es posible que sepa todo sobre ti? Y no es que en aquel tiempo no existiera el chisme, hermano. El chisme siempre ha existido. Desde el jardín del Edén. Primer chismoso, Satanás, que le dijo, psst, psst, psst. Literalmente así le hizo. Psst, psst, psst. Psst, psst. Mira, Eva, ven acá. Ven acá. Que te dijeron que no puedes comer de todos los... ¿Qué te dijo? Mira, come. Y así fue. Desde ahí empezó el chisme. Que sucediera allí. Pero era evidente que ella no reconocía a Cristo Jesús. Y todo hablaba sobre la probabilidad tan y tan pequeña de que él tuviera algún tipo de contacto con las personas que estaban ahí, porque él era judío y ellos eran samaritanos y ya sabemos que no se mezclan, no se llevan. Pues el que él supiera todo esto sobre ella, ella lo tomó como una señal de quién era ese que estaba delante de ella. Pregunta con contestaciones aparentemente obvias. Ya que socialmente era mal visto que una mujer hablara con un hombre desconocido en público, ¿qué nos dice este intercambio sobre la mujer? Hermano Héctor, usted está haciendo un rostro, un hueca ahí. ¿Qué? Muy bien. Ella estaba liberada de ese estigma social. Eso es una cosa, David. Que también cabe mencionar que varios siglos antes de eso, esta quisquilla que había entre los judíos y los samaritanos, ¿verdad? Había pasado para allá para el tiempo en que en algunos textos le llaman Pul, en otras partes le llaman Tiglat-Pileser, algo así es, el nombre del rey de Asiria que invadió. La parte norte de Judá, allá arriba donde estaba Israel, que fue invadida por ese imperio asirio, todos ellos tuvieron un mejunje y un revolú de cultura y creencias, al punto de que después invadieron a Judá también, los babilonios, y cuando ellos terminaron y empezaron a reconstruir, los samaritanos ofrecieron ayudarlos a reconstruir el templo, ellos no quisieron porque los consideraban impuros. Okay. Pero que esta mujer, al ser samaritana, no tenía las mismas costumbres de una mujer judía. Que en ese caso ellos tenían un montón de, lo que llamaríamos nosotros hoy en día, siendo bautistas o siendo cristianos fundamentales, eran personas liberales, eran personas bien diferentes. Muy bien. Que en ese caso, pues, quizás no era bien visto que ella hablara con una mujer, con un hombre en público, pero no era de la misma manera que los Ok, judíos. pues entonces lo que estás diciendo es que es probable que cualquier otra mujer de esa misma cultura no encontrara ningún tipo de inconveniente en hablar con un hombre. Puede ser. Es una posibilidad. ¿Rosana? Yo pienso que ella encontró tan interesante lo que él le decía que no pudo hacer otra cosa que escucharlo y hablar con él. Muy bien. Hermanaíta. Amén. El atractivo espiritual del Señor es algo a lo cual no nos podemos resistir. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, con eso. Pero es cierto, ¿verdad? Hay personas quienes usted se siente atraídos hacia ellos. La manera que lo fraseé, no lo que dijo la hermanaíta. Que hay que tener cuidado con lo que dije yo y de la manera que lo dije, porque hay una doctrina que algunas personas llaman la gracia irresistible, a lo cual dicen que usted se salva aunque usted no quiera. Pero no lo que dice la hermanaíta, ¿verdad? Dice, hay ciertas cosas que mi interpretación respecto al Señor, que pudieran haberle resultado interesante a ella, y desde el punto de vista espiritual, nuestro Señor, pues, es atrayente para aquellas almas que están buscando genuinamente la salvación. Esa es la predestinación. Si usted genuinamente está buscando tener comunión con Dios y usted halla a Cristo Jesús, usted le va a aceptar. Esa es la verdadera predestinación. No es que el Señor dijo X, Y, X, Y, X, Y, X, Y.
¿verdad? Todos los que son X se salvaron, todos los que son Y se condenaron. No funciona así la predestinación. Usted tiene que tomar la decisión. Salud. Pues, hay muchas cosas que podemos nosotros ver que pudieran parecer ser obvias respecto a este intercambio. Sin embargo, algo que nosotros no vemos es que hay un plan para ir más allá de esa persona en singular. Dios a usted le tocó. Dios tiene un plan más grande. Dios a usted le salvó. La salvación suya no es suya realmente. Mi salvación no es mi salvación. Mi salvación es de Jesús. Le pertenece al Señor. Y Él me permite yo poder ser portavoz de mi salvación en Jesús para que el plan que Él quiere realizar a través de mí como instrumento se concrete. Pues eso es lo que no vemos ahí. El más allá, el después. Ahora, ¿qué nos dice ese intercambio sobre Jesús? Y yo creo que alguien lo había dicho por aquí ahorita, la hermana Ita, que el Señor no hace excepción de personas, ¿verdad? Que el Señor no establece diferencia entre las personas. Que ella fuera samaritana o ella fuera aguadillana o isabelina, no importa dónde ella era, el Señor tenía un plan para con ella y con todos los demás que tuvieran que ver algo con ella. Hermana Lorian. Yo pienso también, no sé si esto es lo cierto, pero yo pienso también que si la mujer no podía hablar, no sé, si la mujer no podía hablar con los hombres como tal, así mucho, pues pienso yo que entonces el hombre tampoco le iba a estar hablando tanto a la mujer. Exacto. Y Jesús le estaba hablando, que ella tiene que haber visto eso también, curioso, de que ella era samaritana, pero también que ella era mujer y por qué él le hablaba tanto. Amén. Nuevamente vamos al asunto de los prejuicios, ¿verdad? Hay ciertas reglas no escritas que son sociales, que las personas las obedecen. ¿Por qué? El asunto de lavarse las manos antes de comer, las personas veían más importante que la gente tuviera que lavarse. Hermano, eso es una buena práctica, ¿verdad? Es una buena costumbre de higiene, lavarse las manos. Pero allá los muchachos cuando están en el ejército y están en el monte o donde se encuentren, si no tienen agua para lavarse las manos, ¿qué es importante? Más importante, ¿comer luego de lavarte las manos o comer? Otra pregunta cuya contestación aparenta ser obvia. Pero a veces las personas miran por encima de esas cosas porque están tan y tan acostumbrados y tan fijados, tienen una mente tan y tan engringolada que no pueden ver más allá. Pues en el caso del Señor, Él ve más allá. Mientras la gente decía, mira, tú vas a dejar que ellos coman sin lavarse las manos. Y Él le dice, pero es que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca porque nace del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Y aquí, pero mira, que un hombre y una mujer que no se conocen, no son parte del mismo núcleo familiar, estén hablando. Y el Señor le dice, bueno, el Señor no está diciendo nada ahí, lo que está es, continúa hablando con ella, que es lo que ustedes están mencionando. La hermana Lorian dice, pues, es importante ver que el Señor mira más allá de lo que las personas han preestablecido, ¿verdad? Hay gente que están en estas gringolas de legalismo que no les permite realmente vivir una vida libre, espiritualmente hablando. Y esa es la verdadera libertad. Dice, a libertad hemos sido llamados, ¿no? Hemos sido salvos para libertad, pero no es para libertinaje. Las personas malentienden esto. Usted ha sido llamado a libertad, usted ha sido librado. Cuando el Señor nos salvó, nos libró del pecado, pero también de la atadura de la ley. Se supone que usted ya no tenga que estar pensando, no harás esto, no harás aquello, no harás esto, no harás aquello, no harás... Usted va a pensar lo que usted sí tiene que hacer. Y el Señor dijo, mira, cualquier persona con 2 dedos de cerebro puede acordarse de esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esas 2 cosas, porque ahí se resume todo lo que se supone que tú sepas. Entonces, somos salvos para buenas obras, nos dice la palabra. Pues el Señor también dice,
yo conozco tu situación, le dice a ella. Y te voy a hablar a pesar de que eres mujer y las personas pudieran que vieran esto mal, aunque tal vez culturalmente, como dice David, se viera distinto. ¿Cómo describirías la condición de la mujer? ¿Y por qué? Yo creo que ya hemos adelantado esta contestación. La condición de la mujer. ¿Ah? ¿Y por qué? Ese por qué es importante, ¿verdad? Estaba conviviendo, dice David. ¿Y por qué? No porque estaba conviviendo, ¿por qué tú la describirías así, ser su condición? Aquí te estoy devolviendo la pregunta, porque la intención del por qué es que la contestación que damos habla más sobre nosotros que realmente sobre ella. Lucy. Dependía de otro, ¿verdad? Esa era una posibilidad. Que estuviera con un hombre porque no tenía otra forma de subsistir, por lo menos desde su pensar. Rosana y después David. Pues yo pienso que estaba sedienta del Señor, aunque no lo supiera. Amén, amén. David. Sorpresa ahí, pero me gusta esa pregunta porque me ayuda a hacer una introspección mía propia por dentro. Personal propia mía. Sí, eso mismo. Porque es verdad, a veces uno describe a las personas por las cosas malas que uno piensa que están haciendo. Y entonces ahora mismo después está conviviendo. Eso está, en la comunidad cristiana está mal visto, ¿verdad? Que unas personas estén viviendo juntos y teniendo todas las cosas, tiene una pareja sin estar casados. Y se te pasan por la mente, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Desapercibidas. Las cosas buenas que puede tener la persona. Como en el caso de ella tenía unas buenas virtudes que se pueden ver ahí, que es que estaba dispuesta a pensar diferente, aparte de las barreras que habían entre la cultura y la animosidad que habían entre ellos dos. Y se dejó de escuchar a Jesucristo y después fue y habló con la gente que estaban cerca de ella. Y uno pues la tildó como la mujer promiscua esa que está allí. Exacto. Amén. Ahora, no malentiendan, hermano. No estamos diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno. La palabra advierte sobre esto, ¿verdad? Y puede que alguien esté diciendo, ahí está, maestro de escuela bíblica de la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla. Es de esos falsos maestros. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que pensar más allá. Lo que es bueno sigue siendo bueno. Y lo que al Señor no le agrada sigue no agradándole a Dios. Pero nosotros estamos llamados a obrar en misericordia y compasión sobre los demás. Porque si no hubiese sido así hacia nosotros, estaríamos todavía atados, completamente perdidos en nuestro pecado anterior. Y la exhortación es a, sí, ver al individuo en su condición, pero el Señor nos manda a amar al individuo y a poder presentarle, porque las personas van a actuar sobre su propio referente, ¿verdad? Las personas comprenden ciertas cosas. Una vez alguien me dijo a mí, tú no puedes esperar que alguien dé lo que no tiene. Yo le digo, es necesario que para pasar de allí para allá usted tenga que pagar un peaje de 5 millones de pesos. Dice, 5 millones de pesos. Nadie saldrá. Nadie saldrá. Por lo tanto, hay personas quienes no tienen un entendimiento respecto a lo espiritual, como el Señor le ha permitido a usted el privilegio de tenerlo, dado que usted tiene a Cristo Jesús. Hermana Lucy. Sí, mi pregunta es, como cristiano, ¿qué debemos hacer? ¿Aceptar los cambios que hay? Usted no va a aceptar los cambios, usted no los va a tolerar siquiera, pero usted tiene que obrar respecto al amor que el Señor exige de parte de usted hacia los demás. Esa es la contestación. No es una contestación fácil, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos de que el hecho de que nosotros conozcamos cuál es la verdad, según el Señor nos la presenta en la Biblia, al que yo le hable sobre la verdad, la va a internalizar igual que yo, porque ya yo la tengo. El ejemplo del muchacho que se pone falda. Ese muchacho, yo le amo. Él ve que su maestro anda con un porta identificación que dice, yo amo a Jesús. Pero ese profesor no lo margina. No le dice, tú eres un hijo del diablo. Pero el profesor no deja de hablar respecto al amor de Jesús en su vida. Y cuando el profesor le habla,
le dice, yo sé que hay muchas personas quienes no creen en Dios y cada cual tiene la decisión que tomar de manera individual. Porque la realidad es que eso a mí me quita un peso como cristiano. O sea, yo no estoy puesto para convencer a nadie. No estoy puesto para convencer a nadie porque yo no puedo convencer a nadie. Yo tengo que sembrar la preciosa semilla. Y esa persona, si es buen terreno, la semilla habrá de aflorar. Y las personas dicen que un homosexual pueda salir de su homosexualidad, o que una persona quien tiene la mente de que piensa que es un hombre y es una mujer, o viceversa, puede salir de eso. Yo, pues sí. Es lo mismo que si el Señor cambia una mente de un mentiroso empedernido, o un pillo, o un adúltero, el Señor cambia porque no depende de nosotros, y eso a mí me quita un tremendo peso de encima. Entonces me permite realizar mi labor como cristiano de la manera que el Señor espera. ¿Verdad? El Señor quiere simplemente que yo predique la palabra, predique la palabra, predique la palabra. No deje de predicar la palabra en amor. Pero hay veces que nosotros pensamos que tenemos que todo ponerle una etiqueta. ¿Tienes que dejar de hacer esto? No. ¿Qué tenemos que hacer? Es lo que a mí me importa. O sea, no me digas lo que no debo hacer. Dime qué es lo que tengo que hacer. No puedes hacer tal o cual cosa. ¿Vas a ablandar habichuela? No uses una olla de porcelana. ¿Vas a ablandar habichuela? No uses adobo. ¿Vas a ablandar habichuela? No. Todo lo que me dijiste que no hiciera, si te dedicaras a decirme, usa una olla de presión, échale tanta agua, échale tanto condimento, echa tal tipo de grano, ya me estás ayudando. Pero si me sigues diciendo qué es lo que no debo hacer, entonces tengo una parte en minúscula. Así que no sé si eso contesta su pregunta, hermanita. Yo entiendo la preocupación, ¿verdad? A veces nosotros pensamos... Sí, lo que pasa es que estos cambios a veces vienen de arriba, ¿De dónde? de los líderes. Por ejemplo, impulsan tal idea en los jóvenes y entonces se va regando y entonces no se queda, porque a la larga viene afecta a la familia. Es cierto, mire, hermana, yo llevo más de 30 años como educador, trabajando con jóvenes. Y cuando miro la palabra me dice que en los postreros tiempos las cosas se pondrán peor. Si yo me pongo a luchar contra el gobierno, contra las instituciones educativas, para que no se implementen ciertas cosas, pues entonces estaré haciendo algo que quizás surta cierto efecto, pero no puedo dejar de hacer lo que yo hago en el salón de clase, que me parece que es más importante que lo otro. Yo trabajo en un sitio que es una bendición, ¿verdad? Que fue fundado sobre principios cristianos. Un pastor presbiteriano vino a Puerto Rico y dijo, voy a hacer una universidad aquí. En todos esos recintos y los centros que hay aparte de los recintos, las escuelas profesionales, etcétera, hay unas tarjas que hablan sobre los valores cristianos que nosotros decimos defender. Embuste. Y yo lo he dicho en los foros que pertinentes, ¿verdad? Hay personas quienes me miran por encima del hombro porque dicen, ¿cómo se atreve? Yo digo, ¿sabes qué? La tarja que está ahí frente a estudios graduados, que habla sobre nuestros valores, tenemos que leerla y tenemos que vivirla. Porque habla sobre el amor, habla sobre nuestro compromiso con los principios cristianos, etc. Pero si no estamos haciendo eso desde que el estudiante entra por el portón del recinto, entonces estamos perdiendo el tiempo. Eso se llama hipocresía. Y eso, según eso lo estoy diciendo, lo he dicho en foros delante de los Emersons con doctorados y no sé cuántas cosas más. Pero ahí, en ese foro, pues puede haber una discusión. Que yo pienso que eso vaya a surtir un efecto. Yo no sé. Si alguien le molestó y dijo, oye, lo que dijo fulano tiene sentido, debemos verlo de esta manera. ¿Que yo he visto algún cambio en legislación por las palabras que yo presenté? No. En el salón de clase, pues me parece que debe ser igual. El estudiante que llega y hace lo que es incorrecto desde nuestro punto de vista como creyente, pues nosotros tenemos que llevarlo con nuestro ejemplo. Porque la realidad es que en el mundo que vivimos, ¿verdad? En la escuela, usted va a tener personas quienes llegan que son budistas, que son de la religión del Islam. Por eso es que existe la separación de iglesia y Estado. Todos tenemos derecho como ciudadanos de estudiar. Nuestros hijos tienen el derecho de estudiar allí. Lo que no puede hacer el Estado es imponerle una religión, ni siquiera el cristianismo.
Si yo permito que le impongan el cristianismo, cuando cambie el gobierno y viene a ser un gobierno como el de Haití, donde la religión oficial es el budismo, ¿verdad? El Obea, entonces que vengan a rezarle o a orarle a Obatalá, a Yamayá, a Changó, yo no puedo oponerme porque no se estableció la separación. La pregunta que usted formula me parece que es muy genuina. Es una preocupación que deberíamos tener todos los cristianos, ¿verdad? Porque me coloca en el meollo del asunto. ¿Qué yo hago en medio de toda esta situación? Pues mi contestación es seguir creyendo en el Señor y seguir dando testimonio de lo que es una vida cristiana, amando al prójimo, no importa cuál sea su proceder y cuál sea su creencia. Me parece que esa es la mejor contestación que yo le puedo ofrecer a esa pregunta. Pero si su preocupación es, debemos aceptar todos estos cambios que hay respecto a, ¿cómo se llama? Enseñanza de género, equidad de género, etcétera. No. Yo en el salón de clase yo les digo, hay pronombres de sujeto, son partes pequeñas, o sea, minor parts of speech, las cuales no aceptan elementos adicionales, distintos a los sustantivos, que usted puede crear una palabra. Yo quiero llamar esto un Studebaker. ¿Usted nunca había escuchado esa palabra? Pues ahora sí existe. Esto es un Studebaker. Yo creé la palabra Studebaker. Pero él, ella, nosotros, ellos, etcétera, esas palabras ya están y son limitadas. Pues el pronombre ellos no existe. Eso es un disparate y lo dice la Real Academia Española. Pues en ese sentido yo sí tengo la obligación de enseñar eso, pero tengo que ser sabio en cómo lo hago. Porque aquel que dice, yo voy a ser, y me estoy extendiendo demasiado, yo voy a ser el profesor más extremista y voy a decir que Cristo Jesús es el Señor, porque así lo hizo Pedro y lo hizo Juan en Hechos. Está bien, yo lo hago y puede que lo haga esa vez. Si usted dice, el Señor demanda que seas valiente, pero también me dice que seas astuto. Yo puedo librar una batalla y me cortan las patas y no lucho más ninguna. O puedo ser subversivo y tener muchas batallas pequeñitas, las cuales contribuyan a la guerra en su totalidad. Yo prefiero ser ese segundo, ¿verdad? Y que los demás cristianos me digan, eso es cobarde. Pues está bien, yo voy a ser cobarde, pero voy a seguir predicando al Señor en cada una de las batallas pequeñas que yo pueda encontrar. Yo tengo una pregunta, pero que quizás como ya se nos fue el tiempo, lo podemos guardar para el foro de preguntas y respuestas, no sé. Ajá. Aquí el Señor confronta a la mujer con su pecado. El Señor nunca nos va a dejar sin confrontar nuestro pecado. Ahora, nosotros en una conversación con una persona, ¿tenemos que confrontarlo con su pecado o es el Señor el que hace eso personalmente con ella? La contestación es sí y no. Sí, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si es uno de mis hijos, yo tengo la obligación de confrontarlo con su pecado. Sabes que esto te fue enseñado, sabes que esto está incorrecto y el resultado de eso va a ser X, Y, Z. Hay personas con quienes yo no tengo esa apertura porque tal vez esté en una situación que no lo provea, ¿verdad? En un foro de autoridad. Al jefe de una empresa, al presidente de esa empresa, tú sabes que está haciendo algo incorrecto y tú eres un subordinado de esa persona. Usted dice, es mi obligación moral dejarle saber. Y al día siguiente usted tiene la carta de despido. Y usted dice, pues puede que Dios me permita eso como una bendición. Sí, está bien, pero hay compañías, ¿verdad? El pastor decía, en la compañía donde estaba anteriormente, había una semana que se honraban a la comunidad LGBTQZ. Entonces ponían una bandera. ¿Y quién estaba allí? El pastor de ustedes. Que el pastor de ustedes estaba en una compañía que No. Él renunció. Por eso, no. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Pues depende de las circunstancias. Ah, seguro. Pero no el presidente de la Hewlett Packard, ¿verdad? Una carta diciendo, yo me opongo rotundamente a... ¿Por qué? Porque primero, no va a surtir el efecto que uno quisiera y segundo, no sería sabio de parte. Porque le tenía la confianza también al
También. Digo, pastor, es una cuestión de privilegio. Yo acabo de mencionarle, usted puede hacer la aclaración. No, yo acabo de decir pastor y estoy aquí y lo otro, no vaya a ser que diga. No, ¿Está hablando sí, por el así, pastor? así yo le y le dije, pues, de la misma forma que tiene la libertad de expresar ¿verdad? Todas esas vistas erróneas, pues entonces nosotros tenemos la libertad de hablar la verdad. Y bien, es verdad, es cierto. O sea que, y es lo que muchas veces yo le digo a las personas, a veces las personas dicen, ay, ahora con este asunto del énfasis en todas esas aberraciones, y pasan estas leyes que les permiten a ellos la libertad y todas esas cosas, pero esas mismas leyes nos permiten a nosotros la libertad de predicar el Evangelio. Entonces nos debemos enfocar más en eso, porque la maldad va a seguir. Exacto. Y va a aumentar. Pero de la misma forma, la gracia de Dios nos ha permitido que si yo voy a predicar el Evangelio, pues me tienen que dejar predicar el Evangelio, porque dejan predicar otras cosas también. Pues mejor, vamos a predicar el Evangelio, porque los otros nunca lo vamos a poder apagar. Exacto. No quiero que me malentiendan, voy a ir cerrando, ¿verdad? No quiero que malentiendan lo que he presentado. Yo sabía que el enfoque de la manera que quería considerar el estudio del día de hoy sería un poquito problemático, para ponerle una palabra. No quiero que malentiendan lo que estoy presentando como yo abogando porque seamos liberales. No es eso lo que yo estoy diciendo. Mientras el tiempo más difícil se va poniendo, más valientes, más denodados debemos ser nosotros en la presentación de la palabra, pero el Señor nos manda que seamos astutos. Si yo puedo tener múltiples foros, exposición a aquellos quienes necesitan, no me voy a cortar las patas, como decimos en el campo, de inmediato. Las personas están más dispuestos a escucharte cuando le hablas con amor, cuando le demuestras algún tipo de empatía, ¿verdad? Relatividad social. Usted ponerse en los zapatos del otro, no es que usted se convierta en el otro. Una anécdota más, tolérenme esto. Un amigo que era pastor, cuando se estaba preparando para ser pastor, el pastor presbiteriano, papá le decía, fulano, que Dios y la Virgen te bendigan. Y él decía, papá, yo soy evangélico, nosotros no creemos en la Virgen como una deidad. Y el papá le contestaba, yo soy tu padre y yo te amo, así que si a mí me da la gana de decir que te bendiga, y ahí por ahí despotricaba por aquella palabra, por aquella boca, pues lo hago con amor. No es que esté correcto bendecir a las personas en el nombre de María, que no lo es, ¿verdad? Porque María no es una deidad. Pero usted no puede pretender que el otro piense como usted sin haber realmente internalizado los principios que usted internalizó de la misma manera que usted. Para que las personas tengan la mente de Cristo, tienen que tener a Cristo primero. Por lo tanto, yo quiero seguir predicándole a las personas. Si yo me le presento en ¿sabe por qué la gente no nos recibe a las puertas de sus casas cuando le queremos llevar un tratado? Porque ella ha ido tanta y tanta gente. Y se presentan por allí. Entonces por ahí usted los ve. El carro que tiene dice, mi Dios está pasado, Cristo te bendiga, y tienen 15 cosas. Son los que peores cortes de pastelillo le dan a la gente, los más desconsiderados, los que no ponen señal. Son eso. Estoy exagerando, ¿verdad? Quizás no son eso. Pero la gente ha tenido esa experiencia y utilizan eso como una excusa para no permitir que lleguen a sus casas. Por lo tanto, yo quiero poder tocar la vida de las personas. Los saludo. ¿Cómo está? Y en el momento que Dios provea, porque yo no soy el que voy a crear la situación, Dios va a proveer un espacio en toda esa situación, o muchos espacios, donde yo le puedo hacerle bendición a la persona. Y la persona, en algún momento, yo quizá nunca me dé cuenta. Diga, es verdad. Cristo hace la diferencia en la vida de las personas. Lorimar. Lo último que estabas diciendo es lo que le iba a mencionar a tono con la pregunta de la hermanita Rosana. No es que necesariamente uno vaya andando como, tú estás en pecado, tú estás en pecado. Hay veces que el Señor, y es tan hermoso cuando uno después como que, espérate, el Señor estaba hablando a través de mí a la persona,
hay veces que uno ni sabe lo que la persona está pasando, pero entonces está uno hablando y qué sé yo, y de momento sí, porque el Señor esto y lo otro. Y al rato hasta la persona misma te dice, mira, yo estaba luchando con eso, pero gracias a lo que tú me estabas diciendo, yo pude ver que yo estaba mal y voy a mejorar y así sucesivamente. Hay otras veces que uno ni se da cuenta que las conversaciones, aunque parezcan cotidianas, como quiera son de bendición a la persona. Amén. Entonces, pero hay momentos también que el Señor nos da de su fuerza, de su Espíritu Santo, de su cordura para, tú no estás bien, pero no quedarse ahí como el ejemplo de la olla, si vas a ablandar habichuela, no uses esta olla, no estás bien, pero mira, puedes hacer esto, reconcíliate con el Señor, busca, o sea, te voy a ayudar a buscar de Él, porque no es simplemente cógelo aquí y haz lo que tú quieras, sino presentarse uno como por ayudar. Amén. Igual, lo que mencionabas ahora, que la gente nos cierra las puertas cuando vamos a ir a predicar tal vez por culpa de otras personas, pero es por eso mismo, porque de buenas a primeras vienen con el látigo, vienen a decirme lo malo que estoy. Y es verdad, están mal si no creen en el Señor Jesucristo. Pero hay un dicho en inglés que dice algo de honey, you catch more flies with honey, que tú agarras más moscas con miel, bien mal traducido, que con vinagre. Pues uno no quiere decir, ay, si no, quédate como está, todo está bien. No, ir con la palabra, pero con la dulzura del Señor. El Señor, como la hermana Rosana mencionó, el Señor aquí, como quiera, le habló del pecado que ella estaba. No fue como que, no, todo está bien, tranquila, estás conviviendo, pero olvídate, eso no importa. No, el Señor en su momento la señaló, La confrontó. pero la confrontó con amor. Amén. Y es algo que nosotros debemos emular, imitar. Sí, mira. Eso. Amén. Vamos al último punto. Gracias, Lorimar. 25 y 26 de Juan 4. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y este gran yo soy lo hemos hablado nosotros en distintas ocasiones, lo que significa Él se presenta. Dios mismo es el gran yo soy. Y ella estaba esperando a uno. El hecho de que esta mujer, nosotros la juzguemos como una mujer pecadora, no quiere decir que ella no tenga algún tipo de bagaje que le ayude a poder ver cuál es la finalidad que Dios espera para nosotros. Dentro de su cultura, ella sabía que estaban esperando a uno que venía de parte de Dios. Ese principio, aún aquellos quienes están en el pecado más feo que usted pudiera imaginar, dentro de la sociedad que nosotros vivimos, hay una base incorrecta o no, ¿verdad? Y todos nosotros venimos de algún tipo de origen de práctica religiosa. Yo no sé cuál ha sido la suya, pero yo desde muchacho sabía lo que era la santería, sabía lo que era el espiritismo, yo sabía lo que era todo. Pero recuerdo, y todavía no doy con la foto, les dije que cuando yo estaba en sexto grado en una escuela en Nueva York, hay una foto de mí en una clase de arte y decía, man cannot live on bread alone. No solo de pan vivirá el hombre. Y eso no salió de un pasquín, eso no salió de un anime, eso salió de la Biblia. En algún sitio donde fui y me predicaron la palabra, ese pasaje se quedó en mi mente y yo quise plasmarlo allí de manera escrita. Pero estaba entre toda esta mogolla, ¿verdad?, de pseudo religiosidad. Pero en mi corazón estaba el conocer quién realmente era aquel que estaba por encima de todos. Y Él me lo permitió como privilegio. 10, 12 años más tarde, pero como quiera, pude tener el encuentro con el Señor. El Señor se reveló a nuestra vida y eso es lo que podemos esperar
o queremos orar para la vida de los demás. Basado en tu conversación con Jesús, en su conversación con Jesús, ¿cómo describirías el conocimiento de la mujer respecto a Dios? Esto de su religión. Conocía, ¿verdad? Culturalmente, conocía, y podemos decir con certeza que esa mujer esperaba al Mesías. Aparentemente, sí. La pregunta que debo formular es, ¿qué Mesías? ¿Verdad? Si nuestra contestación a la pregunta anterior fuera afirmativa, sí, ¿cómo cambiaría nuestra percepción sobre la mujer? O sea, no solamente que era una mujer pecadora porque había tenido 5 maridos y estaba en concubinato. ¿Verdad? Le voy a dejar con esa pregunta, porque yo sé que nos hemos extendido muchísimo en el estudio. Estas preguntas las formulé precisamente con la intención de que hubiera más participación y pudiera haber otro tipo de dinámica, pero quizás voy a incluir una sola cada la semana que viene. Preguntas, dudas. La semana que viene vamos a estar considerando otros pasajes en Juan, en el mismo tema, mi encuentro con Jesús. El título del estudio es Jesús restauró mi vida. ¿Usted puede decir eso? Yo todavía me están quitando algunos yesos todavía, de vez en cuando me ponen otro y otra, pero sí, el Señor está restaurando mi vida, pero la parte más importante sí, hermano Héctor. Una queja. Gloria a Dios. Pues gloria a Dios. Muchísimas gracias por su retroalimentación. Es una bendición. Hermana Lucy. Sí. Y aquí queda plasmado así, claramente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Duda? ¿Queja? Hermana Lorian. Curiosamente esta mañana Tito y yo veníamos hablando de eso en el camino, de que uno a veces, ¿verdad? Quizás uno como cristiano o los cristianos en general estén pendientes pues como decía la hermana Lucy, lo que está pasando en el gobierno, en el mundo como tal y cómo nosotros batallamos contra eso, ¿verdad? Y entonces recordé que estábamos recordando que en una ocasión salió ese tema porque había habido unas protestas y que si la iglesia iba a ir a protestar contra esto del LGTB o lo que fuera. Y yo creo que tú fuiste que diste la contestación a eso de que uno quizás piensa que puede hacer un cambio y no estamos diciendo que uno no lo haga por una marcha, pero más lo hace uno. Yo creo que el Señor espera más de uno, que uno entonces mire el hogar de uno, mire lo que uno tiene cerca, cómo yo puedo entonces no permitir que ese pecado que el gobierno permite entre a mi hogar, entre a los míos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo por eso? Que es lo más cerquita que tengo. Como en el caso tuyo, tú tienes también tu trabajo en el cual puedes influenciar en lo que tú predicas allí. Entonces, hablando en cuanto a lo del pecado, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, hay cosas, claro, el Señor desprecia el pecado, pero como tú decías, a mí me pasa que uno tiene compasión, ¿verdad? Hay cosas que sí molestan, porque hay cosas que sí, pero que uno también tiene como compasión de que da como tristeza ver que estén en esa condición, porque no conocen nada más. Y no conocen, como le dijo él a la mujer, si tú conocieras el don de Dios, si verdaderamente tú sabes, si esa persona que está pecando supiera quién es Dios, buscaría, porque ellos están buscando cómo saciar su sed, como ella lo estaba buscando, ¿verdad? Entonces yo también estaba pensando, mientras te daba el estudio, cómo Jesús, si vemos en los evangelios, vemos a Jesús que compartía con los pecadores y la compasión que tenía, sabiendo que estaban en pecado, que estaban mal, y sin embargo, cuando uno ve a Jesús como tal regañando, es más a los religiosos, a los fariseos, a los que él condena, que le dice sepulcro blanqueado, le dice hipócrita, que yo digo que eso es lo que es peor, porque una persona que está en pecado, pues no conoce nada más, no conoce al Señor, pero el que como quiera está perdido
Me parece que este es un tema, ¿verdad?, que tenemos que continuar meditando. Espero que haya sido de bendición el estudio para ustedes. Yo sé que para mí, yo no pensaba que el impacto iba a ser tanto y que íbamos a consumir tanto tiempo en el estudio, pero me parece que hemos aprovechado el tiempo y nos hemos quedado sin hablar ciertas cosas que todavía, si ese es el espíritu suyo ahora, hay tantas cosas que todavía quedan sin decirse, pues qué bueno. Continúen meditando en ello, buscando las contestaciones en la palabra y no tenemos que esperar a los días que nos congregamos, ¿verdad? Cuando nos veamos, podemos llamarnos por teléfono y seguir hablando sobre los temas porque al Señor le place cuando sus hijos se envuelven en sus temas, ¿verdad? Y entonces ese es tiempo bien invertido. Vamos a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Y gracias por mis hermanos preciosos quienes se dan cita en este lugar, en esta mañana, para considerarla. Te imploramos que tú nos ayudes a internalizarla de la manera correcta, que podamos grabarla en nuestras mentes y en nuestros corazones y obrar sobre ella de la manera que tú quieres, mi Señor. Que podamos demostrar el mismo amor que tú demostraste por esta mujer samaritana, por todos aquellos con quienes nos encontremos en el camino, que podamos nosotros reflejar tu luz, que podamos ser luz y sal en medio de este mundo que anda de espaldas a ti, mi Señor. Ayúdanos a no claudicar, ayúdanos a no darnos por vencidos, ayúdanos a siempre obrar en el amor que tú instalaste en nuestro corazón el día que nos recibiste por hijos. Te bendecimos, Señor, y te imploramos que te quedes con nosotros, que podamos continuar atentos a tu palabra en lo que resta de este culto, podamos elevar cánticos a ti, mi Señor, conscientes de que tú estás con nosotros, podamos ofrendar de la manera correcta y que en el momento de recibir la palabra predicada podamos entender completamente lo que tú tienes para nosotros como mensaje. Bendice a tu predicador, mi Señor, y bendice su hogar siempre. En el nombre de Jesús. Amén.